Hola, bienvenidos a mi canal, a una clase más de probabilidad y estadística. Estamos iniciando con la clase 1 de probabilidad y espero que estén atentos y concentrados a este video, a esta videoconferencia. Muchas gracias. ¿Las qué? Las probabilidades. 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 Al sacar doble as, al tocar a Tomás, de 4 hojas un trébol hallar. La buena suerte se asocia a buenas cosas difíciles de suceder. Probabilidades. 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 Al sal derramar, al caca pisar, si con Matías no puedo jugar. La mala suerte se asocia a malas cosas difíciles de suceder. Las probabilidades le dan forma a las cosas que son aleatorias. Ayudan a saber qué va a suceder si no se puede predecir con certeza. Probabilidades. 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 Un espejo quebrar, un gato negro mirar, las maldiciones no son de verdad. En los juegos de azar no importa ganarse, jugar y pasarlo bien. Pasarlo bien. Probabilidades. Pasarlo bien. Probabilidades. Pasarlo bien. Probabilidades. Pasarlo muy bien. Hola, hola, bienvenidos nuevamente a la clase 1 de probabilidad. En primer lugar vamos a ver cómo se origina la probabilidad. Es curioso que surge de lo que les gusta a todos, en especial a los jóvenes y niños, los juegos y la diversión. Y pues la probabilidad nace gracias a los juegos de azar. Y para situarnos en el inicio, se tiene el año 3500 a.C., donde ya se practicaban los juegos de azar. Y bueno, es una consecuencia natural de que el ser humano siempre ha buscado diversas formas de entretenerse, competir y ocupar sus momentos de ocio con juegos. En el antiguo Egipto se realizaba un juego de azar utilizando un hueso extraído del talón de animales tales como ovejas, ciervos o caballos, y a ese hueso se le denominaba astrágalo o talus, y lo tallaban para que pudiera caer en 4 posiciones distintas, por lo que son considerados como los precursores de los dados actuales. El juego con dados era popular desde dicha época y fue parte importante en el primer desarrollo de la teoría de la probabilidad. La palabra azar deriva de la palabra árabe al-azar, que significa dado. A los matemáticos del siglo XVI como Pacioli, Cardano y Tartaglia se les deben las primeras consideraciones sobre los juegos de azar. La probabilidad nace cuando el francés Desmarais le consultó al matemático francés Blaise Pascal en 1652 un problema de apuestas de un juego que debió suspender. La inquietud recibida por Pascal fue: ¿cuántas veces hay que lanzar un dado para que sea más favorable o desfavorable obtener un 6? Pascal, además de contestarle a Desmarais,
levantó el interés por los juegos de azar a otro ilustre matemático, francés también, llamado Pierre de Fermat. De muchas cartas que ambos intercambiaron, nació lo que conocemos como la teoría de la probabilidad. Podemos definir la probabilidad como la rama de las matemáticas que estudia los resultados posibles de los fenómenos aleatorios. Por ejemplo, el lanzamiento de una moneda, el lanzamiento de un dado y la extracción de una carta de un mazo de naipes. La probabilidad mide la posibilidad de que ocurra un evento de un conjunto de posibles resultados. Calcular probabilidades te permite utilizar la lógica y razonar incluso cuando estés en una situación con cierto grado de incertidumbre. La probabilidad mide la frecuencia con la que se obtiene un resultado o conjunto de resultados al llevar a cabo un experimento aleatorio, del que se conocen todos los resultados posibles bajo condiciones suficientemente estables. Es una medida numérica que refleja la posibilidad de que ocurra un evento. Esta es una probabilidad a priori porque se conoce de antemano los posibles resultados que pudiera dar el fenómeno. Y es increíble cómo muchos estudiantes tienen problemas con probabilidad porque su definición es muy sencilla. Solamente necesitamos escribir una fracción donde en el numerador va a ser la cantidad de casos favorables para el evento que estamos buscando su probabilidad y lo vamos a dividir entre el total de casos posibles y ese sería el denominador. La probabilidad siempre va a estar entre 0 y 1. El evento imposible de ocurrir tendrá una probabilidad de 0. Y si es seguro que ocurra, el evento tendrá una probabilidad de 1. Todos los demás valores estarán entre 0 y 1. Esto es dentro de la probabilidad clásica, también llamada ley o regla de Laplace. Volvemos a repetir la fórmula porque es muy importante que se aprenda y se entienda que en el numerador serán la cantidad de casos favorables para X y en el denominador el total de casos posibles. Y hay un evento que es complementario del evento A, que lo podemos representar como A', A testada o A complemento, y tienen la particularidad de que la probabilidad de A, de que el evento ocurra favorablemente, va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que no ocurra A. Si utilizamos X, tendríamos que la probabilidad de que el evento ocurra más la probabilidad de que el evento no ocurra siempre va a dar igual a 1. Si hacemos despejes, nos quedaría que la probabilidad de que si ocurra X sería igual a 1 menos la probabilidad de no ocurrencia de X. O también la probabilidad de no ocurrencia de X sería igual a 1 menos la probabilidad de que sí ocurra X. Por ejemplo, vamos a observar las tres urnas que aparecen en la figura y se nos pide la probabilidad de extraer una bola roja de dichas urnas. En la primera urna tenemos 5 bolas formadas por 2 azules y 3 rojas, pero como queremos la probabilidad de la roja, serían 3 casos favorables de un total de 5 bolas posibles. En la urna 2 tenemos solamente 2 bolas rojas favorables de 5 posibles, por lo tanto la probabilidad sería 2/5. Y en la última urna tenemos 4 bolas rojas de 5 posibles, por lo tanto la probabilidad sería 4/5, que sería igual a 0.80. Si lo multiplicamos por 100, podemos expresar también la probabilidad en porcentaje y sería el 80%. Tenemos también la probabilidad empírica.
Por ejemplo, se conoce que 5 personas de cada 100 reprueban matemáticas. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que se matricule apruebe la materia? Entonces, tenemos que 95 de cada 100 aprueban y solamente 5 reprueban. Por lo tanto, la probabilidad de que alguien apruebe sería igual a 95 entre 100, igual a 0.95, que sería el 95%. Probabilidad teórica. Por ejemplo, si se lanza un dado de 6 caras, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par? En este caso tenemos 6 posibilidades y tenemos 3 números pares que serían los números 2, 4 y 6. Por lo tanto, tendríamos 3 favorables de un total de 6 posibles. Nos daría igual a 0.5 y equivaldría al 50%. Quiere decir que el 50% de las veces al tirar un dado caería un número par. Hay una probabilidad que es subjetiva, donde, por ejemplo, si el presentador del noticiero de televisión de la mañana indica que hay un 40% de probabilidad de lluvia, muchas veces ocurre que con una probabilidad incluso más alta, pues no llueve. Entonces, por eso se considera que es subjetiva, porque a pesar de que se basa en ciertos cálculos y se resuelven ecuaciones que involucran el clima y la cuestión atmosférica, muchas veces esos cálculos fallan. Entonces, pues por eso tiene una cuestión de intuición solamente, ¿no? Entonces, pero esta probabilidad existe, ¿no? O sea, a veces la calculamos a sentimiento y no necesariamente tenemos que hacer cálculos matemáticos directos, ¿no? Así que puede ser que no exista o sea muy escasa la información con la cual sustentamos la probabilidad, pero en este caso va a ser posible aproximarla de forma subjetiva o intuitiva. Por ejemplo, veamos un caso de probabilidad intuitiva. Si observamos la figura, se nos hace la pregunta: ¿qué es más probable sacar sin mirar, una ficha azul o una amarilla? Vemos que tenemos 4 azules y 2 amarillas. Evidentemente son 6 fichas. Pero como tenemos más fichas azules, evidentemente es más probable sacar una ficha azul. Sacar una ficha se le llama al experimento aleatorio, el azar, porque cada vez que saco una ficha no puedo saber de antemano el resultado y puede ser amarilla o azul. Un experimento aleatorio es aquel que bajo el mismo conjunto de condiciones iniciales no se puede predecir el resultado. Por ejemplo, el lanzamiento de un dado, la obtención de una carta, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de fenómeno es opuesto al fenómeno determinista, en que se puede predecir exactamente el resultado del mismo. Por ejemplo, un experimento en física clásica como el movimiento de un proyectil, sea en tiro vertical, caída libre o tiro parabólico. Si usamos las ecuaciones, tenemos el fenómeno bien determinado porque sabemos en qué posición estará en ciertos instantes y el fenómeno está bien definido. En la teoría de probabilidades, el espacio muestral o espacio de muestreo es representado por E mayúscula, S mayúscula, omega o U mayúscula, y consiste en el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Equivale al conjunto universo que comprende todos los resultados posibles de un fenómeno. Por ejemplo, tirar una moneda, el resultado solo puede ser cara o sello, sol. Solamente hay 2 posibilidades y su espacio muestral sería cara o sol.
Si tiramos un dado, su espacio muestral serían las 6 caras con sus valores posibles numerados del 1 al 6. Si tiramos 2 monedas, puede ser que en la primera moneda salga cara y en la segunda moneda también salga cara. Que en la primera moneda salga cara y en la segunda salga sol. O bien que en la primera salga sol y en la segunda cara. O bien que salga sol en la primera y sol en la segunda. Y en este caso, el espacio muestral tendría 4 elementos. Un evento o suceso es cualquier subconjunto del espacio muestral, llamándose a los sucesos que contengan un único elemento como sucesos elementales o simples. En el ejemplo, el suceso al tirar 2 monedas, sacar cara en el primer lanzamiento, estaría formado por los sucesos elementales cara a cara y cara cruz. Al tirar 2 monedas, sacar 2 soles o sellos, sería solamente el caso sol en la primera y sol en la segunda moneda, y tendría un solo elemento. Si lanzamos 2 dados, su espacio muestral sería formado por 36 elementos, 6 del primer dado por 6 del segundo dado, y pueden verse todos los casos posibles, empezando por dado uno en el primer dado y un 1 en el segundo dado, y terminando con el caso 36, 6 en el primer dado y 6 en el segundo dado. Por ejemplo, si nos piden que determinemos el suceso donde las caras de los 2 dados sumen 5, tenemos 4 elementos que podemos ver en pantalla en color rojo. Sería el 1, 4, el 2, 3, el 3, 2 y el 4, 1, que sabemos 4 en el primer dado, 1 en el segundo. Y este caso tendría 4 elementos, este suceso. Si nos piden calcular la probabilidad de que al lanzar 2 dados el primer número sea 5, tenemos 6 casos favorables de un total de 36 casos posibles. Y vemos aquí en la tabla que aparecen los 6 casos posibles que empiezan con 5, sin importar el segundo valor. Vemos que son 6 casos favorables de 36 posibles. Sacamos sexta y nos queda un sexto. Esto significaría que 1 de cada 6 tiradas de 2 dados obtendríamos un 5 en algún dado. Si nos piden la probabilidad de que al lanzar 2 dados la suma de sus caras sea mayor que 7, nos resulta los 15 casos posibles que están en color rojo, y vemos que si contamos son 5, 4, 3, 2 y la suma de 12, que serían 15 favorables de 36 posibles. Sacamos tercera y nos queda 5 de 12. Es decir, 5 de cada 12 veces que se haga este evento, obtendremos que la suma será mayor que 7. Aunque ya lo dijimos, por su importancia volvemos a repetir que la probabilidad es un número, es un valor que varía entre 0 y 1, y que cuando el evento es imposible se dice que su probabilidad es 0, y si el evento es cierto o seguro, siempre tiene que ocurrir, su probabilidad sería de 1. Si al hacer los cálculos me da un valor mayor que 1, quiere decir que las consideraciones que estoy haciendo en mi problema o ejercicio están mal y que debo revisar para que no
sea que el error permanezca, sino al contrario, para quitar ese error. Por ejemplo, el suceso seguro, sacar una bola verde de la urna que está en la figura, pues evidentemente es seguro porque todas las bolas son verdes. Así que serían 14 bolas favorables de 14 posibles y nos daría 1 como un evento seguro de que al sacar una bola de la urna será verde. Un suceso imposible, por ejemplo, si nos piden sacar una bola naranja de la misma urna, no contiene ninguna bola naranja, así que sus casos favorables serían 0 de 14 posibles y obtendríamos un valor de 0 y pues esto sería un suceso imposible. Por ejemplo, si tengo esta urna muy sencilla con una ficha verde y 2 amarillas, la probabilidad de sacar una ficha verde pues evidentemente es una favorable de 3 posibles y sacar una amarilla, su probabilidad sería 2/3 porque tenemos 2 favorables de 3 posibles. Y otro ejemplo sencillo, pues probabilidad de sacar una ficha verde, tenemos 2 de 5, 2 verdes de 5, pues su probabilidad es de 0.4, que equivale a un 40%. Otro ejemplo más, ¿cuál sería la probabilidad de sacar una ficha verde de una caja que contiene 5 fichas rojas, 16 azules y 9 verdes? El total de fichas pues sería 5 más 16 más 9 nos da 30. Pero como tenemos solamente 9 verdes de esas 30, si le sacamos tercera me daría 3 décimos y me daría 0.3, que multiplicado por 100 me daría un 30%. Quiere decir que el 30% de las veces al sacar una ficha, esta será verde. Otro ejemplo, Claudia participa en una rifa de 150 números. Si se venden todos los números y Claudia tiene una probabilidad de un 1/15 de ganar, ¿cuántos números compró? Conocemos el denominador que es de 150 y ahora conocemos el resultado que es un 1/15. Si hacemos las operaciones, nos quedará una división de 150 entre 15 y nos dará 10 como resultado. Y si lo comprobamos, sustituyendo 10 como favorables entre 150 y sacando décima, nos queda el 1/15 como se había supuesto y determinado. En la caja que aparece en el dibujo hay bolitas blancas y negras. Deseamos tener una probabilidad de 1/2 para la bolita negra y obviamente también para la bolita blanca. La pregunta es si sacaríamos o agregaríamos bolitas. Vemos que aparecen 4 bolas negras y 7 blancas. Por lo tanto, la respuesta es doble porque podríamos agregar o sacar. ¿Y cuántas y de qué color? Pues agregaríamos 3 negras y de esa forma ya se tendrían 7 negras y 7 blancas. O si sacamos 3 blancas, nos quedarían 4 negras y 4 blancas. Y de esta manera tendríamos la probabilidad igual de 1/2 para ambos colores. Y el número de fichas blancas pues debe ser igual al número de fichas negras para que la probabilidad sea 1/2, o sea el 50% para ambos colores. Les agradezco mucho y les doy las gracias por su atención. Les pido que hagan comentarios y participen compartiendo el video. Muchas gracias.